Buenas noches, televidentes. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos mostró su preocupación ante los hechos de violencia y los secuestros actuales en Ecuador. Así es, televidentes. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, también se pronunció desde Israel. La funcionaria dijo que apoya la decisión de declarar conflicto armado interno y la revelación de los grupos delincuenciales que quitan la paz del Ecuador. Aquí iniciamos. ¿Por qué no le suben allá eso? ¿Cómo que le das? Empezamos con algo inédito en el país. Un grupo armado se tomó las instalaciones de TC Televisión esta tarde. Ante aquello, el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto ejecutivo que reforma el estado de excepción vigente y reconoce la existencia de un conflicto armado interno. Es decir, se dispuso la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el territorio ecuatoriano. Ahora les hacemos conocer que el nuevo decreto ejecutivo dispone identificar a los siguientes grupos organizados como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, dado el conflicto armado interno. Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos Fatales, Gánster, Caterpillar, Lagartos, Latin King, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Y luego de la intervención de la Policía Nacional en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, el personal fue evacuado a fin de verificar novedades y restablecer el orden. Además, el director de inteligencia, Fausto Íñiguez, dio a conocer que se detuvo a 13 miembros del grupo armado. Algunos de los detenidos son menores de edad. Ahora escuchemos las versiones del gobierno. El presidente de la República acaba de convocar a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Estado. Este consejo aglutina a los 3 poderes del Estado, los cuales se encuentran aquí en el Palacio de Gobierno. Al final de la reunión tendremos un pronunciamiento acompañado del ministro de Defensa y la ministra de Gobierno. Antes de pasar a la reunión, quiero en primer lugar agradecer a la Policía Nacional por un operativo muy valiente, muy profesional, de extremado peligro, donde el primer objetivo era, como corresponde, salvaguardar la vida de los funcionarios del Canal 10. Se han activado en varios operativos que lamentablemente ha traído consecuencias fatales. El día de hoy, en horas de la tarde, fuimos alertados de que en el Canal 10 habían ingresado unos individuos a atemorizar y a tratar de causar una zozobra en el interior. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprehendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Supuestamente, presumiblemente, creemos de que ellos pertenecen al grupo de los Tiguerones. También incautamos varias armas de fuego, 2 armas largas, 2 armas cortas, granadas, 2 granadas y también un material explosivo. 2 vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento Policía Judicial y Criminalística están haciendo el levantamiento y se elaborará el parte respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente. Y medios de comunicación peruanos dieron a conocer que el armamento usado por antisociales la tarde de este martes en la incursión al canal ecuatoriano TC Televisión serían las Fuerzas Armadas de Perú y que habría ingresado por contrabando a territorio ecuatoriano. La presidenta Dina Boluarte convocó a un Consejo de Ministros con carácter de urgente. Previo a este encuentro, la Policía Nacional del Perú intensificó las medidas de seguridad en la zona fronteriza de Tumbes con el objetivo de prevenir el ingreso de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a su territorio. Además, el coronel de la institución del orden, Jorge Angulo Tejada, señaló que están en constante comunicación con los comandantes generales de la policía de los diversos países de Sudamérica
a fin de articular acciones y evitar el ingreso a alias Fito a las diferentes naciones. Y ahora les contamos que el Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional se reunió la mañana de este martes a puerta cerrada en Quito para tratar la crisis de seguridad que vive el país. La reunión fue dirigida por el presidente del Legislativo, Henry Kronfle. Tenemos sus declaraciones. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Reconocemos y valoramos su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad, la paz y la vida para los ciudadanos. Este respaldo incluye la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos. Respaldamos las acciones realizadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad frente a la actual crisis, para restablecer la paz y el orden en el territorio nacional. Requerimos se determine a los responsables de las fugas carcelarias y se los sancione con el máximo rigor de la ley. Como parte de la agenda parlamentaria, hemos establecido como máxima prioridad la aprobación de normas en materia de seguridad que se encuentran en trámite, entre ellas la unificación de 41 proyectos de reforma al COIP. Han surgido otras reacciones. Por ejemplo, el ex candidato a la presidencia de la República, Jan Topic, se pronunció. Escuchemos qué dijo. Presidente Noboa, buenas tardes. Esto lo digo con el más profundo respeto a usted y a su cargo. El país no da más. No da más. Y rápidamente se puede generar a una situación que tal vez usted en su experiencia de vida nunca ha experimentado. Pero es algo que yo definitivamente no quiero para mi país. Me ofrezco, libre y voluntariamente, a liderar todas las esferas de seguridad del país. Esto es Fuerzas Armadas, Policía, CIES, SNAI. Tenemos la determinación, tenemos la experiencia, tenemos el equipo, tanto de personal local como personal extranjero. Y podemos darle la vuelta a esto. Comprometo a toda la bancada legislativa que entró con nosotros a apoyar cualquier ley que se necesite para rescatar al Ecuador. Creo que juntos, dejando la politiquería a un lado, podemos rescatar este país que tanto queremos. Quedo atento a su respuesta. Y asimismo, el expresidente de la República, Rafael Correa, no se hizo esperar y dijo que es momento de unidad nacional. Escuchemos qué más expresó. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total, irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Y ahora, estimados amigos televidentes, nos vamos a enlazar con el periodista y colega Cristian Arias, que precisamente se encuentra en la ciudad de Guayaquil después de que los ecuatorianos vivimos un día de terror. ¿Qué novedad tenemos allá en la ciudad Puerto, Cristian? Adelante, buenas noches.
Buenas noches, hay información que se genera desde el cuartel Modelo acá en la ciudad de Guayaquil, donde están detenidos las personas involucradas en la incursión violenta en las instalaciones de TC Televisión. Se ha confirmado que en total son 13 los detenidos, a pesar de que minutos después de que se capturó a estos 13 en el interior de TC Televisión, se logró la captura de 5 más en los alrededores, concretamente en la avenida Joaquín Orrantia. Estas 5 personas están siendo llevadas a una técnica que se denomina barrido electrónico para establecer si han utilizado armas. Están siendo investigados porque no se puede, hasta esta hora que informamos, precisar si tienen una vinculación con el hecho acontecido en TC Televisión. Si no, se estaría hablando únicamente de 13 detenidos. Se ratifica esa cifra, son 13 detenidos involucrados en el interior de las instalaciones de dicha televisora. Hay 5 personas más, pero que se las está investigando porque fueron detenidos en los alrededores. No se puede aún decir si tienen una vinculación. En total, en la ciudad de Guayaquil, en los hechos de esta jornada violenta, nefasta para el país, se suman 8 fallecidos, 3 heridos, entre ellos un policía, automotores incinerados, ataques a 29 edificaciones y 14 detenidos son el saldo de los hechos violentos de este martes 9 de enero. Este balance lo hizo el alcalde en una rueda de prensa desde las instalaciones de Segura EP. El alcalde Aquiles Álvarez precisó que se recibieron 1.932 llamadas de auxilio. Acá al momento en el patio del cuartel Modelo podemos observar a un costado que se encuentran algunos detenidos. En un grupo, si nos acercamos un poquito vamos a poder mostrarles el grupo que está en el escalón bajo, a la izquierda de sus pantallas. Son personas involucradas en un hecho violento acontecido en el sector de Los Ceibos. Los que están acá a la derecha, estos 3, son parte del grupo de los 13 que ingresaron a TC Televisión. Están únicamente 3 porque el resto está siendo sometido a lo que se denomina barrido electrónico, están siendo investigados y en pocos minutos se llevará a cabo aquí una rueda de prensa por parte del alto mando policial de la zona 8 en la que se darán más detalles no solamente de lo ocurrido en TC Televisión, sino de toda la jornada violenta que ha vivido nuestra ciudad. Nosotros nos vamos a mantener en este punto de información y en cuanto inicie la rueda de prensa, compañeros, pediremos el paso para poder informarles en vivo y al instante las declaraciones del comando de la zona 8 respecto a lo ocurrido. Hasta aquí nuestro informe preliminar. Por ahora ustedes continúan en estudios. Muchas gracias, Cristian. Así como Cristian Arias se encuentra en estos momentos en las calles haciendo registros y coberturas en estos momentos difíciles y hostiles que vive el país, así hay muchos periodistas valientes que se la están jugando para orientar a la opinión pública. A todos ellos, nuestro homenaje. Tenemos más información, pero Alejandra. Así es, Pedro, amigos televidentes, al volver estará con nosotros nuestro compañero Juan Carlos Correa desde la capital ecuatoriana para explicarnos un poco cuál es el panorama en este punto. Ya regresamos con más. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Ecuador está viviendo una extrema violencia. Hoy los ecuatorianos sentimos más que nunca la amenaza y el terror que vienen imponiendo las bandas delincuenciales transnacionales que mantienen en pánico a este país de paz. Ante esta inseguridad, el presidente de la República, Daniel Noboa, firmó un decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno para que se identifique a varios grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
En este último decreto presidencial se reconoce que hay un conflicto armado interno. Además, que las Fuerzas Armadas podrán ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos terroristas y criminales. Y sobre este tema, y sobre todo porque hemos vivido los ecuatorianos un día de terror, nos acompaña el Teniente Coronel Carlos Llanes, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Muchísimas gracias por atender esta entrevista con Oromar Televisión y sobre todo porque vivimos momentos difíciles y ustedes hoy más que nunca tienen que estar a la disposición del país, pero están atendiendo esta conversación para que los ecuatorianos también estén bien informados. ¿Cuál es la nueva disposición, Teniente Coronel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos los televidentes. En verdad, las disposiciones son claras. Estamos ya con la declaración del estado de excepción que pasó a un estado de movilización para las Fuerzas Armadas, en el cual lo más importante es que ya se convierte en una situación en que nosotros podemos aplicar, ya no aplicamos el uso progresivo de la fuerza, simplemente nosotros ya vamos a aplicar el uso de nuestras armas contra estos grupos beligerantes. Pero también están dentro del decreto presidencial especificando que se debe respetar los derechos humanos. ¿Cómo contrastar ante eso, que van a usar las armas, pero que también se deben de respetar los derechos humanos de los presuntos delincuentes o terroristas que ustedes logren identificar? Es importante recalcar en este sentido que los derechos humanos no los vamos a dejar de respetar, pero aquí ya se aplica el derecho internacional humanitario. ¿Qué significa eso? Esto significa que nosotros podemos hacer uso de las armas respetando los derechos humanos a quienes no participan de estos grupos beligerantes, protegiendo a la ciudadanía que no participa, no está directamente en las acciones que estos sujetos realizan. Esa es la diferencia. Nosotros, al momento de aplicar el derecho internacional humanitario, respetamos el derecho humano, pero de quienes no participan. En cambio, si es solamente los derechos humanos, como es un estado de excepción, nosotros debemos aplicar los derechos humanos en sí con toda la población. ¿Y la intervención de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional será solamente en las calles del territorio ecuatoriano o también incursionarán en las cárceles del país que están definitivamente con problemas, con crisis y con un sinnúmero de situaciones que también están conmocionando al país? Sí, el complemento que nosotros realizamos con la Policía Nacional se ha estado realizando en las cárceles. No ahora que estamos en este estado de movilización, sino en el estado de excepción, y antes, sin estar en estado de excepción, nosotros estamos participando como un complemento y de seguridad de la policía en las cárceles. Entonces, no hay diferencia alguna en que nosotros por este estado vamos a entrar a las cárceles. Pero las cárceles se han convertido en sectores, en áreas vulnerables. Miren, 2 líderes de 2 bandas delincuenciales altamente peligrosas se han escapado. Sí, aquí ya viene otro grupo como son los guardias penitenciarios, la policía, que son los directamente encargados del control de estas cárceles y que, no sé, se les salió de la mano. ¿Están contaminados esos grupos? No lo podría decir yo, eso ya será de esclarecer al pasar del tiempo, pero nosotros como Fuerzas Armadas no podemos esclarecer ahora qué es lo que está pasando en las cárceles. ¿Y este estado de movilización hasta cuándo lo determina el decreto ejecutivo presidencial? Está declarado por los 60 días que empezó el estado de excepción y es hasta tomar el control. Tomar el control y que vuelva la paz, la seguridad y respetar la vida de los ciudadanos del país. Y cuando hablamos de tomar el control y se especifica en este decreto que estamos frente a un conflicto armado interno, ¿qué significa aquello, Teniente Coronel? Aquellos que ya no tengamos las acciones terroristas que están realizando, claro, que se pueda ya tener localizado y tal vez capturados a los cabecillas y que dejen de realizar estas acciones para ya tener el control. Ya. Rectifico, comandante del ala de combate número 23 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Perfecto. Lo que vive el país definitivamente pasó de nerviosismo y ahora se convierte en un temor y estamos envueltos en pánico. La mayoría de los ecuatorianos, después de lo que vimos en vivo en una cadena de televisión nacional, todos decidieron encerrarse en sus viviendas. ¿Hicieron bien los ecuatorianos? ¿O gran parte de los ecuatorianos tomaron esa decisión, desde quienes tienen negocios, desde quienes estaban trabajando en instituciones públicas o privadas? Prefirieron encerrarse en sus casas.
Por supuesto, es bueno porque aquí nosotros nos favorece en tratar de identificar y de aplicar la fuerza ya, en este caso letal, contra quienes están delinquiendo y no tener un daño colateral con la gente que no está interviniendo en este tipo de conflicto. Y hay que aclarar que acá también en este estado nosotros ya no aplicamos el uso progresivo de la fuerza, simplemente aplicamos las armas y contra el que está delinquiendo o realizando acciones terroristas. O sea, la vida de ustedes frente a la de ellos está. Nuestra vida, la de los ciudadanos que no participan en contra del terrorista. La Policía Nacional y los militares también van a vigilar a los sectores estratégicos del país, es decir, terminales de pasajeros, puertos, aeropuertos. ¿Qué otros sitios? Lo hemos estado haciendo. Los puertos, los aeropuertos hemos estado haciendo durante todo este tiempo que aquí en Manta se ha podido evidenciar nuestro accionar diario. Estamos viendo por ejemplo, plantas de agua potable, las plantas eléctricas, salvaguardando a los distribuidores de combustible, que también son un blanco fácil y también son muy letales al momento de realizar un ataque a este tipo de sitios que pueden ocasionar una desgracia más grande de la que se espera. ¿Qué diferencia existe entre conflicto armado interno y un estado de guerra? Bueno, la guerra convencional es otro espacio en el cual nosotros nos desenvolvemos y para el cual nos habíamos preparado. Ahora estamos preparados, estamos entrenándonos para accionar en este tipo de conflicto que no lo habíamos vivido. Nosotros tenemos la experiencia. Pero esto es una especie de guerra interna. Claro, es una guerra interna con un enemigo impredecible, con un accionar que no se sabe cómo van a reaccionar. Es muy volátil, es muy cambiante, es una amenaza impredecible que nosotros en verdad debemos tener mucho cuidado y no hemos estado acostumbrados a este tipo de conflictos. Países hermanos vecinos como Colombia y Perú ya están tomando medidas preventivas para que no se incursionen estos líderes o grupos beligerantes, peligrosos, insurrectos, terroristas, como se les quiera llamar, para que no penetren en estas sociedades. ¿Qué acciones estamos tomando nosotros para que más bien ellos no se nos escapen? El control de fronteras. Nosotros estamos en el control de fronteras igual con la policía, en un accionar conjunto, combinado, si es que es necesario, con las fuerzas de otros países, para, en este caso, tener el control de fronteras. Y nosotros como Fuerza Aérea, igual, sin descuidar nuestra función principal, que es el control del espacio aéreo. ¿Cree que se hace necesario una cooperación internacional con países que tienen mucho más conocimiento, experticia alrededor de estos conflictos o de esta crisis, como los Estados Unidos, Israel, entre otros? Por supuesto, nosotros tenemos, nuestra doctrina es adaptada y sacada de evidencias, vivencias de otros países. La doctrina es aplicada a combatir este tipo de experiencias de otros países que tenemos ahora acá, que nunca lo habíamos tenido. Eso lo decide el presidente de la República, pero ustedes también lo pueden sugerir si es que necesariamente se requiere de esa cooperación internacional, porque estamos frente a unos monstruos que tienen aterrorizados a los ecuatorianos y hoy lamentablemente vivimos un día nunca antes registrado en el país, de terror. Por supuesto, la cooperación internacional es muy importante y si tenemos esa cooperación para unar esfuerzos es muy valedero para nuestro accionar acá en el país. Y esa acción conjunta interna ya entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de estrategias van a utilizar a diferencia de cuando estaba establecido el estado de sección, hoy que tenemos un estado de movilidad? La diferencia es, como le dije, nosotros ya no respetamos, ya no aplicamos el uso progresivo. O sea, ya no van en acompañamiento con la Policía Nacional, sino que ustedes también van a intervenir. Sí, vamos con la Policía Nacional. O sea, pero si tienen que usar las armas, la utilizan. Las utilizamos directamente sin hacer caso a lo que es el uso progresivo de la fuerza, que es la gran diferencia que nosotros tenemos cuando vivimos un estado de excepción. Claro. Pero ustedes van a esperar que se identifiquen a estos grupos cuando salgan a las calles o estratégicamente van a identificarlos en los lugares en donde ellos prácticamente están encubiertos, escondidos. Sí, es un poco complicado, como nombré hace un momento, ellos son impredecibles, es algo muy cambiante, que ellos, su accionar, se escudan o se
mimetizan en gente normal. Entonces esto es el trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las acciones de inteligencia, que es lo más importante que nosotros debemos tener para ir directamente a los cabecillas y a los grupos. La ciudadanía entró en mucho más temor. Yo creo que se radicalizó la inseguridad en el país. Vivimos hoy día situaciones extremas en violencia y probablemente muchos han tomado la decisión, por ejemplo, en los planteles educativos, de mantener esta educación virtual. En los trabajos, tanto públicos como privados, de la misma manera van a hacer teletrabajo. Hay negocios, microempresas, emprendimientos que necesariamente tienen que salir a las calles. ¿Qué recomendaciones les podemos hacer a ellos para que continuemos con la vida, por lo menos, medianamente normal? Hasta recuperar el control, yo creo que deberíamos mantener esta situación de que evitemos salir, de que las actividades normales no sean ahora las mismas de antes, hasta que nosotros mantengamos el control y ya podamos disminuir el efecto que pueda tener, para, como dije hace un momento, para evitar los daños colaterales que puedan existir en un enfrentamiento entre ellos, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. ¿Y cuáles serían las recomendaciones exactas un poco para que el televidente, el ciudadano diga, bueno, voy a seguir lo que el comandante de la fuerza o del ala de combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana nos está mencionando para cuidarnos, para protegernos? La recomendación ya que nombraste es mantenerse en sus domicilios, evitar salir a la calle. No estamos en un estado normal, tenemos que mantenernos en los domicilios, hacer el teletrabajo, las unidades educativas, todo igual, hacer el estudio virtual, que ya por suerte tenemos experiencia y no nos puede causar ningún problema, para evitar los daños colaterales hasta que la situación baje de tono y podamos tener ya el control. Teniente Coronel Carlos Yáñez, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Hoy, a esta hora de la noche, en que los ecuatorianos seguramente en su gran mayoría o en su totalidad se encuentran en sus casas. Y con este mensaje también queremos exhortar a la unidad de los ecuatorianos, a los políticos, indistintamente de qué ideología, de qué tendencia. Busquemos esa unión para apoyar el trabajo que realiza la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También a resaltar y destacar el trabajo que realizan ciudadanos que, a pesar de que corren riesgos, no tienen otra opción de salir a las calles, como también lo hacen nuestros colegas periodistas de todos los medios de comunicación del país, que están en territorio, que están en las calles, arriesgando su vida. Y también queremos solidarizarnos con los periodistas de TC Televisión. El país y el mundo experimentó algo nunca antes visto. Ahora nos vamos a Quito. ¿Con quién estamos en Quito? Por favor, me confirma. Juan Carlos Correa, muchísimas gracias. Entonces, tenemos novedades en Quito también para ver cómo está el ambiente, la atmósfera en la capital de los ecuatorianos. Adelante, Juan Carlos, con la información. Gracias, compañeros, amigos televidentes, muy buenas noches. 21 horas con 34 minutos. En efecto, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de la capital de la República, exactamente desde Carondelet, en donde, como podemos observar en imágenes, un operativo que está encabezado precisamente por miembros de las Fuerzas Armadas y grupos tácticos. Es que aquí, en horas de la tarde, empezaron a reunirse el Consejo de Seguridad, encabezado precisamente por el presidente de la República, evaluando cada momento la situación que está viviendo el país y tomando decisiones en el camino, de acuerdo a lo que está ocurriendo. Es que no es para menos, pues desde la noche de ayer y la madrugada en Ecuador y en Quito se han vivido momentos de mucha violencia, de pánico. Delincuentes se han tomado varios locales comerciales, se registraron actos vandálicos y hasta se tomaron un canal de televisión, como bien lo decían, compañeros. Hoy en la capital y en la tarde, ciudadanos caotizaron la Carita de Dios, se registraron actos vandálicos, robos, saqueos en distintas zonas de la capital. Eso hizo que la gente busque llegar lo más pronto a sus domicilios
precisamente para ponerse a buen recaudo. Aquí hemos visto de lo que estamos en este sitio, cómo entra y sale seguridad de los diferentes secretarios de Estado, autoridades que aquí se encuentran, como decimos, reunidos, evaluando precisamente todo lo que está ocurriendo. Sí, aquí estamos entonces precisamente de lo que estamos viendo resguardado Carondelet, porque la verdad lo que está ocurriendo en todo el país es bastante serio y no escapan las autoridades de gobierno. En horas tempranas inclusive se dieron varias declaraciones y vamos a darle paso a una de ellas, muy importante por cierto, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, quien se refirió a la situación que está atravesando el país. Veamos. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. 21 horas con 38 minutos eran las declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, quien se refería a los últimos actos que ha sufrido el país, actos vandálicos y que tienen que ser censurados. Precisamente nosotros seguimos aquí en Carondelet transmitiendo en vivo y en directo, en donde podemos ver, a pesar de la hora, un movimiento persistente aquí de seguridad, de las escoltas presidenciales y la seguridad privada, inclusive de los secretarios de Estado. Pues aquí se encuentran reunidos los miembros del Consejo de Seguridad, evaluando minuto a minuto todo lo que está ocurriendo en el país y, de ser el caso, pues tomar las medidas y las decisiones del caso. Nosotros hemos hecho un pequeño recorrido por el norte de la capital de la República y también por el centro, y podemos comentarles y evidenciar además que la mayor parte de negocios cerraron en horas tempranas y la gente buscó resguardarse en sus domicilios también lo más pronto que pudieron. En este momento las carreteras lucen vacías, la ciudad, la capital, prácticamente se encuentra desolada. Y con respecto a esto, inclusive el alcalde de Quito, la primera autoridad de la capital de la República, se refirió a todas las decisiones y todo lo que tomaron en cuenta para poder darle seguridad a los ciudadanos de la capital de la República. Veamos lo que dijo el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, al respecto. Hemos pedido, por ejemplo, militarización en algunos casos. Metro de Quito, ustedes pudieron ver las imágenes. Pero claro, tenemos presencia en algunas horas estuvieron presentes efectivos militares. Hoy no están en la misma proporción que en la mañana. Hemos pedido que se restaure esta presencia. Y son cosas que también exigen el desarrollo de los acontecimientos. Hoy puede estar una zona sensible, pero en una hora más tarde otra, por lo tanto también corresponde mover recursos de una zona de la ciudad a otra, porque tengo a empresas a las que le estoy pidiendo que en ningún caso dejen sin atender su servicio,
y estas son cosas que hacemos para que la gente en estos momentos complicados también tenga la ciudad y brindándole los servicios necesarios sin ninguna novedad. 21 horas con 40 minutos, esas eran las expresiones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, refiriéndose a todas las decisiones que ha tomado con respecto a todo lo que ha ocurrido este día, no solo en Quito, sino también a nivel nacional, para darle seguridad a quiteños y no quiteños. A mi espalda todavía podemos decirles, y estamos en capacidad de contarles, que todavía el Consejo de Seguridad y los miembros se encuentran reunidos aquí en la plaza de Carondelet, en la plaza presidencial, precisamente siempre atentos a todo lo que está ocurriendo en el país para tomar las decisiones del caso si así lo ameritan. Nosotros seguiremos aquí al pie de la presidencia de la República para llevarles de primera mano todas las novedades que se sigan registrando. Mientras tanto, compañeros, les vamos a dar paso a Estudios Centrales. No sin antes desearles una buena noche y decirles que nosotros nos mantendremos, insistimos, aquí atentos a todas las novedades que sigan surgiendo. 21 horas con 41 minutos. Compañeros, ustedes continúan con más información desde Estudios Centrales. Muy buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos Correa, desde Quito, por esos aportes. Valoramos el aporte informativo y también valoramos el esfuerzo en estos momentos en que el país vive situaciones complejas. Y también recordar, antes de irnos a la pausa, lo que acaba de decir el comandante de las Fuerzas Armadas, precisamente, que todos los grupos narcoterroristas que constan en el decreto ejecutivo son objetivo militar. Recordemos eso, ecuatorianos. A nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con muchísima más información. No se despeguen de la señal. Horas con 46 minutos, amigos televidentes. En medio de todo este caos, una buena noticia. La Policía Nacional confirmó a través de la red social X que los 3 servidores policiales que fueron secuestrados en Machala han sido liberados y puestos a buen recaudo con apoyo de la Armada ecuatoriana. Asimismo, que existen 10 aprehendidos presuntos implicados en este hecho delictivo. En buena hora por estos servidores policiales. Seguimos revisando información y es que la situación en las cárceles del país sigue siendo un problema a enfrentar. Hasta el momento, 135 guías penitenciarios continúan retenidos en los centros penitenciarios de Turia en Cuenca, el de La Tacunga, Ambato, Napo y Machala, que siguen bajo el control de los prisioneros. Solo en el penal de Turi, unos 49 guías penitenciarios permanecen como rehenes de los privados de libertad. Así lo confirmaron las autoridades en Azuay. En horas de la tarde circularon videos en redes sociales donde se observa el supuesto asesinato a los guardias retenidos. Sobre esto, el SNAI informó que se está recabando información y que al momento no se puede informar sobre su veracidad. Mientras que en Esmeraldas, militares capturaron a 4 reos que se escaparon de la cárcel. Precisamente Esmeraldas sigue registrando incidentes. El día de hoy se reportaron al menos 7 alertas de atentados con explosivos, sacudiendo a la provincia verde con un clima de tensión y miedo. Este recrudecimiento de la violencia ocurre a pesar del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en todo el territorio nacional, generando una creciente preocupación por la seguridad en la región. También les contamos que este martes 9 de enero el programa 131 ofreció recompensas a cambio de información para hallar a Adolfo Macías alias Fito, cabecilla de los Choneros, y a Fabricio Colón Pico, cabecilla de los Lobos. 131 es un programa coordinado por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y del que participan agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En el caso de alias Fito, quien burló los controles estatales y escapó de la cárcel regional del Guayas, la institución del orden informó que en las próximas horas se dará a conocer el monto de la recompensa. Igualmente, en el caso de Colón Pico, quien se fugó de la cárcel de Riobamba la madrugada del 9 de enero.
Y a esta hora de la noche nos acompaña el experto en seguridad interna y defensa nacional, Daniel Castro. Muchísimas gracias por atender esta comunicación vía telemática. Hoy el país vivió momentos sumamente críticos alrededor de la seguridad. Y es que los ecuatorianos y el mundo entero fuimos testigos de lo que pasó en un canal de televisión en el país. Y se han tomado medidas más drásticas y radicalizando precisamente el estado de sección por un estado de movilidad. Como experto en seguridad, Daniel, muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo tomaría esta decisión del presidente? Muchas gracias. ¿Era el momento oportuno o pudo haber sido antes? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor, que estaba colocándome los audífonos? Ya, le decía que la decisión de radicalizar el estado de sección por un estado de movilidad para que las Fuerzas Armadas intervengan y neutralicen a estas bandas terroristas, ¿era necesario ahora que vivimos esta crisis de inseguridad o pudo haberse decretado más antes? Era necesario, por supuesto que era necesario. Yo creo que nosotros en Ecuador tenemos que entender tres cosas. La primera de ellas es que una vez que se ha planteado una guerra por la defensa del Estado de Derecho y en contra de estas formas de terrorismo, tenemos que mantenernos todos unidos alrededor de nuestro gobierno, independientemente de que tengamos diferencias. No podemos utilizar este momento para hacer harina del árbol caído. Tenemos que más bien consustanciar las posiciones tomadas. ¿Era necesario un enfrentamiento a este nivel? Sí que era necesario. Sí, lo decía, pero ¿por qué no se radicalizó antes, Daniel? Porque no había seguramente la voluntad política. Ustedes ya se han fijado de las consecuencias que implica una radicalización de este tipo. Hay tres grandes consecuencias que son visibles de esto. La primera es una respuesta violenta importante por parte de los grupos que en estos momentos están desestabilizando el país. Y la segunda es la unidad de los factores. Uno de los factores que tenemos que estar observando en estos momentos es que normalmente las guerras intestinas en Ecuador venían con nombre y apellido. Tiguerones, Lobos, Chone Killers, etcétera, etcétera. En este caso no está sucediendo esto. En este caso estamos viendo un comportamiento bastante más unificado de las mafias, lo que significa que han adquirido nuevas fortalezas también. Pero hay un tercer factor muy importante que es que solamente, y este coincide con el tercer factor de la primera pregunta, solamente estableciendo un brazo fuerte es posible crear las bases para una negociación. Si el gobierno considera que el plan Fénix solamente es fuerza y arrastre, vamos a encontrarnos con un problema. Es muy importante que, como lo habíamos comentado antes en tu propio programa, Pedro, haya un guante una mano de hierro y un guante de terciopelo, que permita ir canalizando energías que no son de tipo militar solamente, también son de tipo social, son de tipo económica y que pueden tener expresión en nuevos acuerdos nacionales. Pero eso no se puede hacer con un Estado débil. Así que hay que consustanciar la... Daniel, pero ya hemos tenido reacciones violentas por las aparentes decisiones que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa. Y en este nuevo decreto, ¿qué es lo que se establece? Por ejemplo, que los grupos terroristas ya serán objetivo de los militares. ¿Con estas decisiones no tendremos más respuestas violentas de estos grupos? Con mucha seguridad, pero es evidente que Noboa lo sabe. Es evidente también que muchos otros segmentos que también creen en la línea dura sabían que esto iba a pasar. O sea, no se están sorprendiendo por el hecho de que haya comenzado una guerra. Es evidente que la escalada, lo que en estos momentos está sucediendo es que todos están mostrando sus dientes. Todos están diciendo, yo tengo esta fuerza, yo tengo ahora esta fuerza. Y una vez que se muestran los dientes, vamos a ver si los van a utilizar. Cuál es el precio que tiene que pagar la población civil y si es posible, como en los animales también, una vez que se muestran los dientes, llegar a algún tipo de conciliación. Porque también es cierto que a las mafias, por muy descaradas que sean en relación a la población civil, las mafias tampoco están interesadas en una guerra a largo plazo. Porque no se trata en este caso de tomar un gobierno, no se trata de un grupo insurgente
o de una exposición geoestratégica, o de un financiamiento externo con base al terrorismo, como pasa en el Medio Oriente. En este caso de lo que se trata es de mantener un negocio. Ya, Daniel, Y el negocio va a quedar dijo, completamente afectado si no hay paz de las dos partes. ya, una última pregunta, Daniel. Usted dijo que ante estas situaciones hay que ser rigurosos, pero también sutiles. ¿Eso significa que hay que llegar a pactos con estas mafias criminales? Yo lo hablo abiertamente. En estos momentos las condiciones son bastante más cuesta arriba por la violencia desempeñada, pero en algún momento, mostrando toda la fuerza del Estado, hay que crear un pacto de pacificación. Porque también es cierto que ni las fuerzas de las mafias tienen la capacidad plena de destruir el Estado ecuatoriano, ni el Estado ecuatoriano tampoco tiene la capacidad plena de destruir las otras. Eso es un hecho militar evidente, que a la gente puede no gustarle, pero es así. Y esa capacidad de ambos, una vez reconocida, debe derivar en un arreglo un arreglo que puede tener muchas variantes. Las posibilidades de arreglo aquí son montones. El hecho de que ellos hayan respondido de manera tan violenta significa que sí les está doliendo lo que está sucediendo en las cárceles. Ellos básicamente están denunciando muertes en las cárceles que se endilgan al gobierno. Lo que significa que las acciones del Plan Fénix sí son dolorosas. Lo que hay que preguntarse hasta qué medida ellas se hacen con el objetivo de desestructurar completamente un enemigo o con el enemigo de obligar a las partes a crear un contexto de paz ciudadana, que es lo que a todo el mundo le interesa. No sé si en acaso una pregunta estamos más, viendo el lado Daniel, oscuro de la paz. Y sorry que te incomode, pero es necesario. ¿Por qué entonces, así como nos demoramos en tomar una decisión como la que se tomó el día de hoy, no lo hacemos para lograr ese acuerdo o esa coordinación internacional para que también nos refuercen y podamos combatir con países aliados a estas mafias criminales? Nos hemos tardado muchísimo. Ha sido muy claro desde hace muchísimo tiempo que esto iba a llegar en algún momento. Creo que todos quisieron ver un lado primaveral del tema que no existió nunca. Las mafias venían por el todo, porque la génesis de la violencia en Ecuador era la toma de las plazas, eran las luchas entre los grupos delincuenciales por la toma de las plazas de un negocio. Cuando el problema se traslada al orden del Estado, es porque esa dinámica no se puede sostener. Esa dinámica de guerras internas, donde la población civil sufre tanto y la inversión sufre tanto. Era evidente que esto iba a crecer, que no había un camino de retorno, porque nadie lo estaba planteando. Y era muy importante siempre hay que crear una válvula de escape, como lo decía Sun Tzu en el arte de la guerra. Al enemigo no se le puede totalmente emboscar, pero también hay que vencerle, O sea, no significa con eso que hay que regalarle una victoria. No es un enemigo cualquiera. Mi querido Daniel, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre, por atender estas conversaciones, estas pláticas con nosotros. Muy amable, y sobre todo para orientar a la opinión pública. Vamos a seguir con más, amigos televidentes, aquí en Noticias Olomar, edición estelar. Así es, Pedro y amigos televidentes, continuamos con más noticias, y es que todo este escenario de terror ha generado que el Ministerio de Educación suspenda las clases presenciales en todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional hasta el viernes 12 de enero. Conjuntamente, el Consejo de Educación Superior CES pidió a las instituciones de educación superior que adopten medidas oportunas frente a los hechos de violencia. Por su parte, el Ministerio de Trabajo emitió un breve comunicado para sugerir a las instituciones del sector público y privado que adopten mecanismos para salvaguardar la integridad física y el bienestar de los trabajadores a escala nacional. En este contexto, la cartera de Estado sugiere la aplicación del teletrabajo de acuerdo a sus necesidades y según los lineamientos establecidos por la propia institución.
Seguimos revisando los pronunciamientos de las diferentes entidades. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, informó que entre las medidas adoptadas en el marco de la ola de violencia se suspenden las visitas de familiares en los servicios de hospitalización de conformidad con el nivel de riesgo. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que se suspenden los servicios de consulta externa en centros de salud y hospitales a escala nacional. Además que las citas agendadas a través del sistema de Contact Center y las cirugías planificadas serán reprogramadas. Ambas instituciones garantizan la atención médica en los servicios de emergencia. Y en la siguiente nota conozcamos las medidas de seguridad que rigen en los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Cuenca tras la declaratoria de conflicto armado interno. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y Mariscal Lamar de Cuenca informaron que las operaciones en las terminales continuarán, pero con más restricciones tras la declaratoria de conflicto armado interno. En el caso del aeropuerto de Quito únicamente podrán acceder a la terminal aérea los pasajeros que porten sus documentos de viaje, es decir, pasaporte o cédula de ciudadanía y boleto aéreo pase de abordar. No se permitirá el ingreso de familiares u otros visitantes. Se reforzará el control y revisión a pasajeros y equipajes. Se efectuarán revisiones aleatorias a los vehículos antes del ingreso al aeropuerto. Mientras que para la terminal aérea José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, solo puede ingresar el pasajero con su documento de identidad y pase de abordar y un acompañante. En este sentido, el acompañante solo podrá dejar al pasajero en la terminal. En el aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca rige la misma medida. Solo se permite un acompañante por pasajero. Durante el toque de queda, los viajeros que deban trasladarse desde y hacia el aeropuerto pueden circular con sus documentos de viaje, es decir, pasaporte o cédula y boleto aéreo o pase de abordar. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Alejandra, y hoy ha sido un día que definitivamente nos ha dejado agotado a todos los ecuatorianos, esperando que más temprano que tarde las Fuerzas Armadas tomen el control del país y que Dios ilumine a todos los ecuatorianos. Con esto llegamos a la parte final. Así es, Pedro y amigos televidentes, a pesar de todo esto, gracias por su fiel sintonía. Buenas noches, nos vemos mañana con más información.